Ah, Sabes, vivimos tiempos desafiantes, podríamos decirlo de esta manera. Son tiempos, ah, vamos a llamarle adversos, pero en medio de esas adversidades que tú y yo enfrentamos, en medio de esas dificultades, tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que Él ordenó, que eso también lo guardáramos. Y al hacer discípulos, y no quiero entrar en esa parte, pero quiero hablar en ese propósito de nuestra salvación y en ese propósito tan grande que tú y yo tenemos y esa gran responsabilidad que tú y yo tenemos. Sabes, entre más se acercan los días o entre más se acercan los tiempos, dice la palabra, dice que mayor oscuridad había, y eso nos enseña para nosotros que es tiempo para estar alertas. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 16. Y quiero hablar de tenemos que ser esa luz. Digo conmigo, tenemos que ser esa luz que pueda brillar en nuestras casas, alrededor nuestro, a nuestros vecinos y a nuestro prójimo. Sabes, yo miraba un reportaje. Son tiempos, no quiero hablar de lo que las noticias hablan, porque si solamente nos enfocáramos en ello, tendríamos mucho de qué hablar, pero miraba un reportaje que alrededor de 1 de cada 5 personas o ciudadanos ha reclamado lo que es desempleo, y eso nos habla la gran cantidad de desempleo que hay hoy en día, que se estima que la tasa de desempleo es mucho mayor que la que hubo muchos años atrás, no en el 2009, sino mucho tiempo atrás, cuando hubo una depresión y hubo mucha gente que se quedaron y hacían largas filas. Pero se cree que ya hemos llegado un poco más allá, y cuando se habla posiblemente ya esté en una recesión, lo que podríamos estar hablando, o una recesión o tal vez una depresión. Cuando tú y yo podemos entender eso, podemos darnos la magnitud o en el lugar en el que tú y yo estamos parados, y no solamente en ello por la economía, pero todo lo que ha sido vamos a llamarle el encerramiento. Y no quiero decir con esto que el virus no exista. Si existe, es una realidad que todo lo podemos mirar, pero ha traspasado mucho más allá de los límites, que sí ha sido en parte para guardar a las familias, para que no se propagara, para que la curva se aplanara, no fuera un poco más alta. Pero también estaba mirando un reportaje que se estima que alrededor probablemente de 75,000 personas puedan morir o puedan estar en un riesgo de poder morir en los Estados Unidos, no precisamente por el virus, pero debido a que han permanecido por mucho tiempo encerrados. Hay personas que son claustrofóbicas, hay personas que tienen ansiedades, hay personas que tienen depresión. Muchas personas están en riesgo o en peligro de quitarse la vida por todo lo que conlleva, por la depresión, por la ansiedad, que muchas veces es algo que no puedes controlarlo, y el único que puede traer sanidad a un cuerpo enfermo y a un cuerpo que está tan deprimido, que está tan dolido, es Él. Y tú y yo tenemos que aprender, tenemos que ser esa luz que pueda brillar a nuestros alrededores, que pueda brillar en nuestras casas, en nuestros trabajos, que aunque pueda hablarse sí de las circunstancias que están pasando, pero que muchos de nosotros podamos levantar la mano, pero también podamos darles un mensaje de esperanza para aquellas personas que están sufriendo, para aquellas personas que están dolidas. Ese es el mismo sentir que debe de haber en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yeshua, cuando miró a las grandes multitudes y a las grandes masas, y dice la palabra, dice que las vio como ovejas extenuadas, como ovejas que no tenían pastor, dice, y sintió compasión por ellos. Es la misma compasión y el mismo amor que debe de haber en tu corazón, en el mío y en el cada uno de nosotros, si verdaderamente somos hijos de Elohim. ¿Cuánto lo creemos? Porque hay tanta gente que está luchando, y tú puedes decir, bueno, y
Para nosotros puede ser difícil tal vez de entenderlo, pero para mucha gente puede ser que su vida ya haya pasado, que todo lo que pudo haber construido por décadas o por años, todo se vino a la ruina. Pero siempre cuando tú y yo aprendemos que en Él hay esperanza. Y el único que puede traerle esperanza a nuestras vidas o a la vida de una persona que esté herida, no solamente físicamente, pero heridas en el alma, el único que puede traer sanidad a ese cuerpo enfermo es Él. Y nadie más. Porque ese es el evangelio que Yeshua vino a predicar. El evangelio que Yeshua vino a predicar no solamente fue un evangelio, o mejor dicho, el evangelio que Yeshua vino a predicar fue el evangelio precisamente de las buenas nuevas, de la Besorá, del evangelio que Yeshua vino a ser partícipe, que el Mesías murió, que el Mesías vino, murió y resucitó. Ese es el verdadero evangelio. No solamente es el evangelio de una gran bendición, de una gran prosperidad, que a veces se cajona todo el evangelio de la prosperidad o el evangelio de tantas cosas. Eso no es lo que Yeshua vino a predicar. No es para enriquecer el evangelio. Es para traer esperanza y para traer salvación a aquel que está perdido. Ese es el verdadero evangelio que Yeshua vino a predicar, que los discípulos vinieron y pregonaron. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Elohim para salvación para todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio de la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Él vino, Él murió y Él resucitó. ¿Cuánto lo entendemos? Ese es el evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, de que Él vino, murió y resucitó, retornará. Sabemos que ciertamente Él retornará, Él vendrá nuevamente. Ese es el poder de Elohim para salvar, dice la palabra, a todo aquel que en Él cree. Dice, pues es poder, fíjate, dice, pues es el poder de Elohim para la salvación de todo aquel que cree. ¿Cuántos sabemos que en el evangelio hay poder? ¿Sabes? El evangelio del Mesías, o mejor dicho, el evangelio es poder, dice la palabra, para todo aquel que cree. Es poder porque puede cambiar, transformar y restaurar la vida de una persona. Para aquel que cree. Hay mucha gente que dice, es que yo creo, pero no ha entregado su vida verdaderamente. Porque cuando una persona entrega su vida verdaderamente y genuinamente a los pies y a los caminos de Yahweh, dice la palabra que Él fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Significa que cuando una persona verdaderamente viene a los caminos de Yahweh en un genuino arrepentimiento, en un genuino teshuvah, una sola vez fue necesario que el Mesías muriera por ti. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, una vez fue suficiente para que el Mesías muriera para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto lo entendemos? Cambia tu vida, transforma la vida de una persona. Pero sabes que depende de la persona en que lo reciba, en creerlo, es ser partícipe de él. No me quiero sacar. Vamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo, dice en el Ruach HaKodesh o en el Espíritu Santo. Dice, porque el reino de Elohim, mira lo que dice aquí, dice, porque el reino de Elohim, ¿cuál es el reino de Elohim? El reino de Elohim no es solamente es allá arriba en el cielo, las nubes, los ángeles, todo lo que uno puede pensar, pero el reino de Elohim es el reino de Elohim donde su reino, su gobierno es establecido. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando Yeshua enseñó a los discípulos y los discípulos le dijeron, maestro, enséñanos a orar,
¿Cuáles fueron las palabras de Yeshua? Dice, y les enseñó diciendo, venga a nosotros tu reino. Lo que Yeshua estaba diciendo es que el reino de Él fuera implantado en nuestras vidas y en nuestros corazones, donde solamente y únicamente Él gobierna y no nosotros. Amén. Cuando hablamos de su reino, estamos hablando que su reino no solamente es aquí, pero que el reino de Él sea implantado en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros, donde ya no gobierno yo, sino donde gobierna Yeshua. Por eso el apóstol Pablo decía, más ya no vivo yo, sino ahora Yeshua vive en mí. No es mi voluntad, no es mi deseo, no es mi propósito, no es lo que yo deseo hacer, sino es la voluntad de Él en mi vida. Que su reino sea implantado en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros es la manifestación de su gobierno entre su pueblo. Dice la palabra, no es comida de bebida, sino justicia. Dice, y estamos bajo, todos nosotros, estamos bajo un ataque constante entre las tinieblas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Todos nosotros estamos en un ataque constante, vuelvo a repetirlo, del enemigo. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Y sabes que entre más se acercan los tiempos del fin, la palabra sí describe que millones de huestes o demonios han sido sueltos en esta hora por toda la humanidad. Tú lo puedes mirar. ¿Cuántos podemos ver todo eso espiritualmente? No físicamente, pero sí lo puedes mirar, percibir tal vez espiritualmente. Y son demonios que han sido sueltos en esta hora. Y entre más se acercan los tiempos del fin, vamos a Romanos capítulo 13 y vamos a guardar lugar ahí. Di conmigo, para esta hora hemos sido llamados. Amén. ¿Cuántos decimos amén? No importa cómo esté la circunstancia, cómo esté la situación allá afuera, qué es lo que se hable, qué es lo que se diga, no importa. Tú y yo tenemos que entender que para esta hora tú y yo fuimos llamados. Amén. Aquí nos tocó estar, aquí nos tocó vivir, en este tiempo, en esta hora, en esta pandemia, en este tiempo de crisis, en lo que tú le puedes llamar. Pero si Yahweh nos llamó, para este tiempo tú y yo fuimos escogidos, para este tiempo tú y yo fuimos llamados, y tú y yo tenemos que prepararnos. Tenemos que preparar la vida y el corazón de cada uno de nosotros para poder resistir y estar firmes ante todas las artimañas del enemigo. Porque si tú y yo no permanecemos firmes, es muy fácil que tú y yo podamos caer, que tú y yo nos podamos desviar del plan y del propósito que Yahweh tiene para nuestras vidas. Porque si Yahweh permitió, déjame ponerlo de esta manera, Yahweh no nos trajo hasta este lugar, hasta este tiempo, hasta esta hora, y no nos permitió y no vimos su mano poderosa por todo lo que hemos pasado y por todo lo que has vivido, por lo que hemos vivido en nuestra vida, para que ahora Yahweh, en este momento, Yahweh desampare la obra de sus manos. No. Si Yahweh nos permitió pasar por tantas cosas y te permitió personalmente pasar por tantas cosas, Yahweh no te trajo hasta esta hora, hasta este momento, para olvidarse de ti. Todo tiene un propósito en las manos de Yahweh, y nada pasa y nada sucede sin que Yahweh dé permiso de ello. Todo está a control. Si tú miras la vida de Job, los ataques o las luchas que le vinieron a Job, y cómo vino Hasatán y tocó la vida de Job, tocó la vida de sus hijos, no tocó su vida. Tocó todo lo que tenía, sus bienes, sus pertenencias, pero Yahweh dijo, pero a él no lo vas a tocar. Si tú y yo vemos todo lo que sucedió en la vida de Job, sucedió aún Yahweh teniendo el control de cada cosa que sucedía en la vida de Job. Cada cosa que te sucede y cada cosa que nos pasa en esta vida, nada sucede sin que Yahweh tenga el control de ello.
Porque dice la palabra en el libro de Romanos que todo obra para bien para aquellos que le aman, a los que conforme su propósito han sido llamados. Y si tú y yo hemos sido llamados, voltea con la persona que está a tu lado y dile, todo obrará para bien. Amén. Gracias, Padre. Si para esta hora hemos llegado, sabes, Hasatán es el príncipe, la potestad de este tiempo, de esta época, de la potestad del aire, dice la palabra. Y entre más se va cortando el tiempo, yo creo que tú notemos eso, entre más cortos se hace y entre más cercano esté el día de Yahweh, mayores van a ser los ataques del enemigo, porque sabe que su tiempo está corto y está por terminar. ¿Cuántos entendemos eso? Lo que muchos podrían decir son las últimas golpes, o lo que mucha gente diría, ¿verdad? O golpes de ahogado, patadas de ahogado, todo lo que puede ser, ¿sabes? Entre más corto está, Satanás sabe que su tiempo está más cerca. Pero entre más se sabe que su tiempo está más cerca, mayores serán los ataques del enemigo. Y si tú y yo estamos pasando por estas cosas, probablemente pasamos por otras cosas todavía más difíciles. ¿Cuánto lo entendemos? Pero en medio de todo, voltea con la persona que está a tu lado, es no perder nuestra esperanza ni nuestra fidelidad en Él. No podemos. Dice la palabra que son como los dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? Esos tiempos que tú llevamos son como tiempos o dolores de parto. Que entre más se aproxima el tiempo para dar a luz, para que el bebé nazca, los dolores son, los que son madres, ¿verdad? Los que han tenido por medio de un parto natural, más que nada pueden entender eso. Son poco, hasta que van lo que le llaman, creo, dilataciones, que van fuertes, más fuertes y más fuertes y más fuertes. Y cada vez son más constantes, ¿sí o no? Si así son los dolores de parto, entre mayor se acercan estos tiempos, mayores serán los ataques del enemigo, constantes y constantes y constantes, y más fuertes y más fuertes. Pero también la palabra dice que tú y yo tenemos que tener la esperanza. Y la fe dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 12. Fíjate lo que la palabra dice. Sabes, hay tantas... yo sé que se está grabando, no quiero hablar mucho de ello, pero hay tantas cosas y no voy a entrar en detalles. Pero mucho de lo que tú conoces como las agendas globales, y no entraré en detalles, pero tal vez tú hayas hablado de lo que son las agendas globales, poderes que operan detrás de todas estas fuentes y que están detrás de todo ello, con propósitos muy precisos para esta hora y para este tiempo. Y tú y yo tenemos que estar conscientes en el tiempo en el que tú y yo estamos parados, en el tiempo en el que tú y yo vivimos. Hablaba con el hermano, creo que el virus está mutando todavía mucho más. No tengo yo la fuente correcta. Si alguien más sabe, estaba hablando con el hermano ahora y me estaba comentando, no he visto, no sé, pero que las cosas han empeorado respecto al virus, que en mi manera de pensar, yo pienso que ha ido mutando lo que ha sido en cierta manera, y tantas cosas que pueden pasar y que pueden suceder. Pero fíjate lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 12, dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías, no en borracheras, no en promiscuidad, lujurias, dicen, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos, dice de Yeshua, dice, y no penséis en proveer para los lujurias de la carne o para los deseos de la carne. ¿Cómo tenemos que andar?
Fíjate, dice la palabra, dice, porque el día dice, la noche está muy avanzada. O sea, entre más se va acercando a la noche, mayor va siendo ¿qué? La oscuridad. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7? 1 de Pedro capítulo 4. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes, dice, y de espíritu sobrio para la oración. Amén. Si tú y yo dejamos de tener una intimidad con Él, tú y yo poco a poco nos iríamos enfriando. Y entre más fríos estemos, mayor va a ser la lucha. O podríamos decir, ¿verdad? Como muchos dicen, estamos tronados, estamos mal. Dice, ser pues, dice, más bien dice, el fin de todo, dice, más el fin de todas las cosas, dice, se acerca. Dice, ser pues prudentes. Eso nos recuerda la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cómo fueron las 10 vírgenes? 5 que fueron imprudentes y 5 de ellas que fueron ¿qué? Prudentes. Esperando y aguardando la venida de ¿quién? Del novio, del Adón, del Mesías. ¿En qué manera? Teniendo suficiente aceite, ¿dónde? En sus lámparas. Tú y yo tenemos, yo te lo dije la semana pasada, creo que fue la semana pasada, venga o no venga el Mesías, nuestra manera de vivir, la manera de comportarnos, estemos viviendo en los tiempos del fin, estemos viviendo en la etapa de en la tribulación, en los principios de la tribulación o en la post-tribulación, no importa cuál sea el tiempo, la época en la cual tú y yo estemos parados. Que estamos cerca de ellos, sí, pero exactamente tal vez no podemos descifrarlo con exactitud, pero si algo sí te puedo decir con toda seguridad es que nuestra vida y que nuestra condición de manera de vivir no debe de cambiar y debemos de ser santos en toda manera de vivir delante de Él. Eso no puede cambiar. Dice ser de espíritu sobrios. Dice y no proveáis para los deseos de la carne. ¿No es tiempo para estar jugando? Cuando la palabra habla de no proveer para los deseos de la carne, si yo sé que esta situación para mí me es de ocasión de caer, me aparto de ello. Si yo sé que el juntarme con ciertas amistades va a ser ocasión de caer, yo me aparto de ellos. Si yo sé que el estar en estas circunstancias a solas me va a ser ocasión de caer, me aparto de ello. Porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Que él no se aparta es porque no quiere. ¿Cuánto lo entendemos? Porque entre más cercas vamos teniendo los tiempos, las cosas más difíciles se van a ir poniendo. Y si ahorita es difícil la lucha que yo tengo, va a ser todavía más difícil. Porque las cosas irán avanzando. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dice, la noche está cercana, la noche está avanzada. Vamos a... Déjenme, les doy otra cita. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice, mas ya bueno se tarda en cumplir la promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Esa cita me encanta. Ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice, Yahweh no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos provengan a un arrepentimiento, a un teshuvah. Él desea que tu vida y mi vida, si tú y yo hemos flaqueado, y si tú y yo hemos fallado, Yahweh no nos ha desechado. Al contrario, si los tiempos no han sido acortados y todavía hay tiempo y todavía hay esperanza, a un tiempo, un periodo de gracia, es con un fin y con un propósito
No de que siga viviendo más en la misma manera de vivir, en la misma condición, sino que es con el fin y con el propósito de que yo pueda venir a un arrepentimiento y a un teshuva a los caminos de Yahweh. ¿Cuántos decimos amén a ello? Si Yahweh lo ha permitido, no es para decir, ay, bueno, todavía tengo tiempo para poder continuar en mi condición, en mis apetitos malsanos, en los placeres de este mundo, sino que es con un propósito de que yo pueda venir en un genuino arrepentimiento y en un teshuva a los caminos de Yahweh. Amén. Y tú y yo tenemos que predicar ese mensaje, ese evangelio. Porque muchas veces hemos diluido tanto el mensaje de la salvación, que hemos llegado a tal manera que hemos hablado del mensaje de la salvación, que no importa cómo tú vivas, y Yahweh sí te ama, y tú puedes pecar, y cuántas veces pecas, siempre estará ahí Yeshua para perdonarnos, porque esa es la sangre del Cordero. Y no es así. ¿Cuánto lo entendemos? Es para que vengamos a un cambio, a un arrepentimiento, a un teshuva, que arreglemos nuestras propias vidas, que podamos ganar a nuestros vecinos, que podamos ganar a nuestro prójimo, aún en este tiempo, en este tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Romanos capítulo 13, vamos a recortar Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo, ¿qué les dije? 12, 14. Dice, la noche está muy avanzada, dice, y el día se acerca. Hebreos 10, 25. ¿Lo leo? Bueno, yo lo leo. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a otros. Dice, y mucho más al ver que los días se acercan. Si esta cita era una cita célebre hace muchos años, ahora con mayor, yo lo miro hoy, ahora con mayor enfoque con lo que tú y lo que... Y con esto no estoy diciendo, si tú no miras a tu hermano, yo no estoy hablando en general. Yo no estoy hablando por el que está, por el que no está, no estoy hablando por nadie de los que estamos aquí o por los que no estamos. Yo estoy hablando en general, en toda la asamblea, en todo el cuerpo del Mesías. Porque si los días se están poniendo difíciles, no es para que yo dé un paso atrás y yo retroceda y diga, yo no. ¿Cuánto estamos entendiendo? Yo sé que tenemos que cuidarnos, que tenemos que tener el cuidado, pero también sé, y no por ser pesimista o negativo, pero también sé que el virus no se va a ir. El virus de la influenza llegó y se quedó. La gripe llegó y se quedó. Muchas otras cosas que han sucedido y que han pasado han venido y se han quedado. Que se podrá controlar, sí. Que tendrás que tener cuidado, sí. Pero también sé que probablemente no se va a ir. Y si hoy recibimos 40 días, tal vez a los siguientes 3 meses vayamos a estar otra vez. Yo no lo sé. Pero son los tiempos en los que tú y yo estamos viviendo. Y tenemos que tener nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Y dice, porque los días están cercanos. Dice, porque ciertamente el que vendrá, dice, y es paciente para con nosotros, no deseando que nadie se pierda. Y Hebreos dice, y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros. Más al ver que este día se acerca. ¿De cuál día? Del día del retorno y la venida de nuestro Adón. De ese día está hablando la palabra. Y cómo tú y yo estamos parados. ¿Dónde estamos puestos nuestros pies? ¿Sobre la roca? ¿Sobre el fundamento firme? ¿O dónde? Lo hablé la semana pasada, debe de estar sobre el fundamento firme que es Yeshua. Ahí debemos de estar parados nosotros. Cimientos inconmovibles. Vamos a continuar. Otra cita. 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2, versículo 8.
Dice, por otra parte les escribo un mandamiento nuevo, es el cual es verdadero en él y en vosotros. Dice, porque las tinieblas, ¿qué dijimos? ¿Qué dice Romanos? Que la oscuridad se pone y la noche está avanzando. Primera de Juan capítulo 2 dice, por otra parte les escribo un mandamiento nuevo, es el cual es verdadero. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Digo conmigo, es tiempo de brillar y es tiempo de alumbrar. Entre más se van poniendo las tinieblas, mayor es el tiempo para que tú podamos brillar. Amén. No escondernos. No es de brillar y que se nos ponga un trapo encima y la luz se opaque. No, es que nuestra luz pueda brillar. De ser fieles. De ser inconmovibles. Sin ser de doble ánimo. De ser estables. ¿Sabes cuándo la gente va a poner la mirada en nuestras vidas? Que cuando las cosas estén tan difíciles, estén bien o estén mal, siempre puedan mirar en tu vida y en tu corazón y en tu reflejo tal vez una buena apariencia, una buena imagen, por más difícil que pueda estar la circunstancia, y que puedan decir, yo no sé qué pasa con la vida de esta persona, yo no sé qué pasa con Claudia, con Orfelinda, con etcétera, o lo que tú quieras, que los tiempos están buenos, es la misma condición y es la misma estabilidad que tiene, y los miro que los tiempos están difíciles y están empeorando, la mismo mirando con la misma estabilidad. Es cuando la gente mirará y dirá, hay algo en la vida de esa persona que es diferente. Porque tú y yo somos personas de cambios, y muchas veces nos adaptamos y las cosas están tristes, me entristezco. Y no digo que sea malo, pero tenemos que ser constantes en todo tiempo. Las cosas empeoraron. Mi actitud y mi convicción sigue siendo la misma delante de ti, Padre. Pueden venir tiempos mejores y tiempos peores, pero si hay algo que yo puedo entender, es que tu palabra dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor tuyo. Estar firmes en todo tiempo, sin movernos, porque ese es el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Vamos a continuar otra parte. Efesios capítulo 5 dice la palabra, Efesios capítulo 5 versículo 11 dice, no seamos partícipes de las obras de tinieblas, dice, sino más bien desenmascararlas, porque son sin fruto. Es tiempo de apartarnos del pecado y de venir a un arrepentimiento y a un teshuvá, a los caminos de ¿quién? De Yahweh. De un genuino arrepentimiento. Vamos a avanzar, y te traigo varias citas. Vamos a continuar ahí. Dice, sabes, hay una lucha constante en todo tiempo. Una lucha que es constante en contra de nuestras vidas, sobre todos nosotros. Hay una agenda global en medio del mundo, en medio en el que tú y yo estamos viviendo, en medio en el que tú y yo vivimos. Y sabes que Isaías capítulo 14, si lo quieres apuntar, Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Isaías capítulo 14, creo que es versículo 12, habla acerca del lucero. Vamos rapidito. Isaías capítulo 12. ¿Qué les dije? 14. Dice 12, dice, ¿cómo has caído del cielo? Dice, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido, dice, derribada, dice, por tierra, dice, tú que debilitabas, dice, a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo,
por encima de las estrellas de Elohim, y levantaré mi trono y me sentaré en el en el monte de la asamblea, dice, en el extremo del norte. Subiré, dice, sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Si sin embargo ha sido derribado al Seol, dice, a lo más remoto del abismo, dice, los que te ven, te observan y contemplan, dicen, este es aquel hombre, dice, que hacía temblar de la tierra, sacudía. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí, pero eso nos habla de Hasatán. Ezequiel capítulo 28 también habla de la misma manera, pero hay algo que tú y yo podemos entender. ¿Quién era el lucero de la mañana? Hablando de Hasatán. Dice que dijo, subiré, dice, hasta lo más alto y estableceré mi trono en el trono de Elohim. En otras palabras, quería establecer su trono sobre el trono de Elohim, sobre el lugar que le pertenecía, sobre el lugar, y establecer su trono, su gobierno por encima de él, de Yeshua, y tener dominio sobre todo lo creado, sobre Elohim. Pero algo que tú y yo podemos mirar, tú y yo, dice la palabra que él es el príncipe, la potestad ¿de dónde? De esta tierra o de este lugar, y tú y yo somos la humanidad, o fuimos creados conforme al propósito o conforme a la imagen y la semejanza de ¿quién? De Yeshua. ¿Y qué fue lo que él quiso hacer desde un principio? Establecer su trono, su dominio. ¿Dónde? Por encima de Elohim. Por encima de lo que le había pertenecido y lo que le pertenece a él. Y por eso fue desechado y fue caído, como dice la palabra. Pero si algo que tú y yo podemos entender, si tú y yo habitamos en esta tierra, ¿dónde va a querer establecer su dominio y su gobierno? Sobre todo aquello que le pertenece a Yahweh y que fue creado conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y ese es el lugar donde Él quiere gobernar. La palabra lo dice, que Él es el príncipe, la potestad de este reino. Y Él quiere establecer su dominio, su trono. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, su fin era querer tener establecido su gobierno, y de pensar que podría lograrlo como desde tiempos de antaño y de gobernar este mundo, que Él perdió, conforme dice la palabra Colosenses 2:15. Fíjate, dice, derrotándolos, ¿qué más? Despojando a los principados y potestades, dice, y los exilió, o los expuso públicamente. No pudo. Y sabes que de la misma manera Él quiere establecer su reino, su gobierno, en medio de este tiempo y en medio de esta tierra, en medio de las entidades, en esos tiempos del fin, si tú quieres llamarlo, en los que tú y yo estamos viviendo o en los que tú y yo estamos parados. Hebreos capítulo 4. ¿Qué dice la palabra Hebreos capítulo 4? ¿Sabes que son tiempos difíciles? Y habrá muchos tiempos como estos. Pero también dice la palabra que muchos clamarán por la salvación, por el shalom, por la liberación, por las ansiedades, depresiones, por los ataques de pánico, y tantas cosas que tú puedes, que se están viendo aún en este tiempo y en esta hora, que están sucediendo. Te lo comenté, pues hay se cree que alrededor de 75,000 personas pueden estar en riesgo. Y sabes que son tiempos en los que muchos clamarán, y en medio de ese clamor que muchos levantarán, tú y yo debemos, di conmigo, de cumplir nuestra encomienda, nuestro deber y nuestro llamado, que es el de ser luz y la sal en medio de esta tierra. Ser luz para alumbrar. Y Yeshua dijo, porque ustedes son la sal de esta tierra. Pero si la sal se hace insípida, para nada sirve sino para ser echada y hollada y pisoteada por los hombres. Pero ¿qué es la función de la sal? Preserva. Si este mundo todavía permanece, es porque tú y yo todavía estamos en este lugar, en este mundo, que hemos de hecho preservar este mundo. ¿Cuánto lo entendemos? La sal preserva. Si la palabra dice que tú y yo somos la sal, tú y yo somos llamados a preservar este mundo.
en lo que se puede, porque las cosas ciertamente, lo que va a suceder, y le podemos levantar nuestra voz y nuestro clamor, lo que va a suceder y lo que tenga que acontecer va a suceder. Con eso no estoy diciendo, ¿verdad?, que vamos a orar y vamos a clamar y decir, bueno, es que nada pase, que nada pase, que nada suceda. Podría sonar un poco negativo quien me escuchara. Pero la realidad de las cosas, y con todo amor lo digo, dice la palabra que dice que lo que sale de su boca cumpliría el propósito por lo que Él envió. Y si por medio de los santos profetas Él habló de estos tiempos y que estas cosas pasarían y que estas cosas sucederían, ciertamente pasarán y acontecerán. Y aún la misma palabra dice que tenemos que conocer los tiempos y el sazón de los tiempos. Y si estamos viviendo en ese tiempo y esta época, dice, levantaros vuestras cabezas porque el tiempo de vuestra redención está cerca. Si son estos tiempos que me tocó vivir, y si el retorno del Mesías está cerca, di conmigo, es tiempo de levantar tu cabeza y mirar por nuestra redención. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Ay, pastor, no hable de esas cosas, ¿verdad? No, pero van a pasar. Y por eso tú y yo tenemos que estar preparados, alertas constantes en todo tiempo, velando. Yo te compartí la cita, dice, orando, dice, y velando, dice, para que sean dignos de escapar de esta hora. Dice que tenemos que orar para que tengamos la fuerza de poder escapar. Quien no tiene fuerza no puede escapar. Quien está fuerte puede permanecer y seguir hacia adelante. Porque esta es la perseverancia de los santos, dice Apocalipsis. Ser perseverantes, constantes en todo tiempo. Amén. Gracias, Padre. Siento que el tiempo avanza muy rápido. ¿Qué hora es? Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Dice Hebreos 4 versículo 12, ya la conocemos todo. Dice, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma, dice, del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra es tan poderosa, se me viene a la mente, es como si fuera un escáner de rayos, ¿verdad? Láser, que ve todo, como un mapa. Dice, es viva y eficaz y más poderosa que cualquier espada de dos filos. ¿Qué significa eso? ¿Y sabes que eso es lo maravilloso de su palabra? Que a la misma manera que yo te hablo a ti, y tal vez tú puedes decir, ay, pastor, eso duele un poco, también es para este lado. Porque corta hacia allá y hacia acá. Tanto te habla a ti como me habla a mí. Como la palabra te confronta a ti y confronta mi propia vida. Así es su palabra. Dice, es un arma tan poderosa. No hay nada más poderoso y más de algo tan protección, déjame ponerlo de esa manera, que el confesar y decretar su palabra diariamente. Y mantener nuestras mentes puestas en Elohim, de declarar y confesar su palabra diariamente, pero es creyéndola. No solamente es porque digo así, lo repito y lo repito y lo repito y va a suceder, no, es porque la creo. Es más, porque nadie confiesa algo que no cree. Lo que yo confieso es porque yo primeramente lo llevo aquí adentro. Si yo confieso que Yeshua es el Adón y que fue levantado entre los muertos, es porque primeramente lo creí, ¿dónde? Aquí en el corazón. Porque con el corazón se cree, ¿y qué dice la palabra? Y con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde tienes que creerlo primero? Aquí.
Por eso si tú vas a decretar la palabra, es porque primeramente tú tienes la certeza y la convicción de que eso aquí adentro ya está y que eso ciertamente tú lo vas a decretar y tú lo vas a confesar y va a suceder. Porque hay una convicción en tu vida y en tu corazón de que así es y de que así será. Porque la palabra dice, porque cualquiera que dice a este monte muévete de aquí hacia allá, dice, y no dudare en su corazón, lo que cree, lo que diga, le será hecho. El problema es cuando viene la duda. ¿Y cuándo es cuando viene la duda? Primera de Juan capítulo dice, porque si nuestro corazón no nos inculpa, ¿qué más? Confianza tenemos delante de Elohim, que pediremos cualquier cosa y sabemos que la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Allí está. No es solamente tal vez podemos decir, bueno, es que yo lo decreté, sí. Pero el problema es cuando viene la duda. ¿Y cuándo es cuando viene la duda? Cuando tú y empezamos a pecar y cuando tú y estamos mal. Porque si tu corazón ya te inculpó, y yo digo, mejor ora tú porque tú estás más cerca de Yahweh, es porque algo está mal aquí adentro y yo sé que yo estoy mal delante de Yahweh. En el momento que diga, vamos a orar, sí, pero mejor tú ora, hermano, porque a ti Yahweh te ama y Dios te ama tanto a ti. Sí, pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que tanto te ama a ti y me ama a mí por igual. ¿Quién subirá delante de tu monte santo sino el de manos limpias, del de corazón puro? El que no ha lavado sus manos con engaño, ese es el que subirá delante de su monte santo. El que no anda mal, el que no ha pecado. Por eso dice Primera de Juan, dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si guardamos sus mandamientos, confianza tenemos delante de Él. Y yo puedo tener esa confianza y yo sé que si le digo a ese monte, yo no dudo en mi corazón. ¿Y por qué no voy a dudar? Porque sé que he guardado mi vida en rectitud y en santidad y en rectitud, lo más que yo he podido delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Y que si yo sé que si yo le clamo a Él, Él me escuchará. Di conmigo, yo sé que si yo le clamo a Él, Él me escuchará. Amén. Ay, Padre, se me hace que hasta aquí llego. Si no, ¿verdad? Aquí se pueden quedar, son bienvenidos. Esta es su casa. Siéntanse como en casa. Déjame tocar esta última cita y ya nos ponemos de pie. Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, dice, ¿con qué se hará salada otra vez? Dice, ya para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada ¿por quién? Por los hombres. Di conmigo, la sal preserva, da sed y da sabor. Si la palabra dice, ustedes son la sal, di conmigo, nosotros somos llamados a preservar la tierra. Nosotros somos llamados a provocar sed en otros. ¿Y a qué más? De provocar sed para que otros puedan venir a conocerle a Él. ¿Quién ha comido? ¿A quién le gusta la sal? Y le hago así, no le hago así por ustedes, ¿verdad? Yo le hago así, por mí. La pastora a veces, ¿verdad? Se dice, a veces hace cocinar, ¿verdad? Y me dice, y ya me siento, le echo sal. No debo comer sal, ¿verdad? No debo comer tanta sal. Y me dice, ¿ya la probaste? Le digo, no. Dice, entonces, ¿para qué le echas? Pues es que me gusta. Y puede estar muy buen sabor y puede estar muy bien sazonada, pero pues la sal. Y si entre más sal comes, más sed te da. Si tú y yo tomamos eso como algo literario, tú y yo somos llamados a provocar a sed a otros. A que otros puedan querer
tener y desear lo que tú vives en tu vida. Amén. Somos llamados a predicar este evangelio, amados. Fíjate, hay una parte que se me pasó aquí. Mira lo que dice. Ay, ¿dónde me quedé? Mateo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, dice, pero si la sal se ha vuelto insípida, dice, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros son la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara, ni se pone debajo del almud, dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y mira lo que dice el versículo, dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a Yahweh que está en los cielos. ¿Cuándo las personas le glorificarán? Cuando vean vuestras buenas acciones. Y para que nuestras buenas acciones puedan ser vistas, dice, que brille nuestra luz. Primeramente tiene que brillar nuestra luz. Y una vez que nuestra luz brilla, tenemos que tener buenas acciones. Se deben demostrar acciones buenas en nuestras vidas. Una vida de testimonio, si tú le quieres llamar, acciones buenas que dan testimonio de la salvación que tú y yo cargamos por medio de Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? Y la siguiente semana continúan en esa parte del punto, pero nuestras buenas acciones tienen que brillar. Cuando esas buenas acciones se ven en nosotros, ¿qué dice la palabra? Entonces los demás mirarán. ¿Qué dice la palabra? Los demás glorificarán a Yeshua que está en los cielos. ¿Sabes? Tú y yo no somos salvos por medio de las obras. No somos salvos por medio de las obras de la ley. Por medio de obras de justicia. Somos salvos por medio de ¿quién? De Yeshua. Nuestras acciones no nos dieron ni un crédito, ni medio crédito para poder obtener la salvación que tú y yo tenemos. Ahora, si bien la salvación, nuestras obras justas o nuestras obras buenas no nos dan una salvación, pero nuestra salvación habla mucho, o nuestras obras hablan mucho de las obras que tú y yo tenemos. ¿Cuánto lo entendemos? Dice que fuimos creados desde la fundación del mundo, creados para buenas obras. Cuando tú y yo venimos a los pies y a los caminos de Él, y somos convertidos y somos transformados, ¿qué es lo que sucede? Fuimos creados para buenas obras. Y la palabra dice, y así brille vuestra luz y vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a Yahweh que está en los cielos. Porque tu vida y mi vida es una vida de testimonio. Y yo puedo decir mucho con mi boca, pero lo que impactará la vida de otro, o la vida tuya tal vez, es lo que tú me veas haciendo a mí. No es lo que yo te diga. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso si otros nos van a mirar, ya no te mirarán a ti. Mirarán el reflejo y la imagen de Yeshua en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Si algo puedo concluir con esto, somos llamados a brillar y ser luz en medio de tinieblas. Dice la palabra que los días se están acercando, pero que es tiempo de que la luz también vaya resplandeciendo. Amén. Con esto termino. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, Yahweh, por tu enseñanza en esta tarde de Shabbat. Te pedimos, Padre Yahweh, que tú nos sigas hablando, que tú nos sigas revelando, Padre Yahweh, tu palabra. Que sigas trayendo la convicción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nuestra luz, Padre, pueda brillar en medio de los hombres y puedan glorificarte a ti
A ti que estás en los cielos, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, que podamos ser el reflejo y la semejanza tuya, Padre, en medio de esta tierra. Que así, aunque las tinieblas, Padre, están avanzando, dice tu palabra que la luz también está brillando. Que nuestra luz, Padre, pueda brillar en medio de esta hora, en medio de este tiempo en el que tú nos has llamado, en medio de este tiempo en el cual estamos parados, Padre Yahweh. Y en el nombre de Yeshua, ayúdanos a poder cumplir con nuestra encomienda, con nuestro deber, con nuestro llamado como hijos tuyos. De hacer discípulos, de hablar a otros, de hablar tu mensaje, Padre, de las buenas nuevas de la Besorá, aquel que no te conoce. Que aunque mucho se habla de escasez, Padre, de aflicción, de desempleo, de recesiones, Padre, de depresiones, también sabemos, Padre, que en esta hora muchos clamarán a ti y muchos volverán sus corazones a ti. Y ayúdanos a poder permanecer firmes, de poder estar firmes, de hablar y de predicar tu mensaje, tus bienaventuranzas, a aquel que tú has llamado, Padre. En el nombre de Yeshua, gracias, Padre Yahweh, te damos. Y todos decimos, amén. Yevarejeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja.